por el 40% de la población. En la actualidad, solo el 9% de la población lo utiliza. En esa misma década de los 80 se permitió el crecimiento desordenado de la ciudad, mismo que no se ha detenido, explicó el director estatal de transporte, Guillermo Hernández, lo que lógicamente repercute en la deficiencia del transporte urbano. De 1980, la ciudad creció prácticamente 7 veces en su extensión. Eso es algo que tenemos que contemplar. Pero la población de Chihuahua apenas si se dobló. Nosotros dependemos de una cosa que se llama el índice de pasajeros por kilómetro. Según el proyecto original, nos daba que en diferentes partes de la ruta teníamos que tener un mínimo de 7 pasajeros por kilómetro. Tenemos a veces kilómetros por pasajero. Las distancias son tan grandes que a veces tenemos que recorrer más de 1 kilómetro para recoger un pasajero, lo cual hace al sistema inviable. Que estuvo planteado en un momento en el que ya teníamos un crecimiento desordenado de la ciudad, pero ese crecimiento desordenado no se ha detenido y no vamos a alcanzar a cubrir las necesidades no solo del sistema de transporte. Aun cuando el proyecto para cambiar la cultura de contar con un sistema de transporte debe ahora encauzarse a repensar un sistema de movilidad urbana, señaló el funcionario. Sin embargo, no se tomaron en cuenta datos como la desocupación de casas en las nuevas zonas habitacionales, que en promedio son de 4 de cada 10 casas, y en las zonas más alejadas el índice se eleva a 7 de cada 10 casas. Además, dijo Hernández, no se tomó en cuenta la población que llega a trabajar diariamente a esta capital, procedente de otros municipios cercanos como Aldama y Aquiles Cerdán, que suman hasta 10,000 personas. Sin embargo, el principal factor está en la relación de concesionarios y permisionarios, que en la década de los 90 enfrentó la reducción de usuarios y con ello inició la lucha por el pasaje y las rutas más rentables, explicó Guillermo Hernández. Que muchas de estas personas que tienen una concesión no operan directamente el autobús. El ser permisionario implica que tienes un permiso. Es un permiso que te da el concesionario para que tú operes el autobús, lo cual nos genera una cascada. El autobús finalmente es operado por un chofer al cual se le pide una cantidad de dinero y él está obligado a reportar otra cantidad de dinero. A su vez el permisionario le da otra cantidad de dinero al concesionario. De esa manera nadie es dueño del autobús. Bajo este esquema es imposible entrar en un esquema de movilidad como el que estamos planteando o cuyo espíritu tenía en primera instancia para un grupo reducido de concesionarios. Es mucho más atractivo operar ese esquema que entrar en un esquema en donde ellos en primera instancia tienen que convertirse en empresas. Entonces el sistema de entrada fue saboteado por muchos de estos concesionarios, quienes deseaban regresar al esquema de hombre-camión. Bueno, mire, antes de irnos al corte, ahí tiene usted este tema tan importante que a todos nos compete, el asunto del transporte. El próximo lunes, acompáñenos en nuestra estación hermana 103.7 de FM en Classic. Va a estar con nosotros Joel Gallegos, el director de Gobierno y Transporte en el Gobierno del Estado, para platicar a fondo sobre este asunto que tanto nos interesa a todos, el asunto del transporte urbano. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos a la parte final de este su informativo Enlace Vespertino.